Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la aldea de Mirán, último asentamiento Seirim antes de llegar a la región Sanrak. Sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros, aquí presente. Y el que os habla, Víctor. Tenemos algunas noticias del camino. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cositas. La primera es que parece ser que Netflix ha hecho un pacto con Sony para ampliar el catálogo. Supongo que en breves tendremos un montón más de cosas, de películas, de series, un poco de todo. Después, parece ser que en el plano de la física, ya hace tiempo descubrieron el muón, que es una partícula como el electrón pero más pesado, y dicen que puede dar noticias, eso, en el campo de la física. Así que habrá que esperar a ver qué nos cuentan en un futuro, espero no muy lejano. No, sí, solamente brevemente. Esto lo hizo, creo que este descubrimiento viene de la mano de Formilab, un laboratorio de física en partículas especializado en ese campo. Y nada, y es un equipo de laboratorio pues de 200 científicos, así que yo creo que es bastante cierta la teoría. Ahora, es posible que se hayan equivocado, pero en mi opinión, yo creo que han acertado. Si son 200, entonces van en serio, ¿eh? Y bueno, la última que tenemos es que consiguen topografiar el espacio cercano a nuestro sistema solar, en la galaxia, vamos. Y bueno, llegan a una distancia del mapa, o sea, es un mapa de unos 1100 años luz de distancia, aproximadamente. El mapa más grande que se ha hecho por el momento, creo yo. 1100 años, de luz. Se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Se dice pronto. No, he estado hoy viendo un documental sobre esto y es curioso, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que estamos en nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, y estamos en uno de los brazos que salen del centro de la galaxia. En los otros brazos que tenemos cerca, tanto el que está más interior como el que está más exterior, se ve que han descubierto unos mini brazos o unos mini tallos que conectan los brazos principales los unos con los otros. Así que es curioso. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna. Como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de aventura. Y bueno, como aventura pues tenemos un montón de ejemplos. Tenemos que nos va a contar Alma el viaje al centro de la Tierra. Sí, Víctor, efectivamente. No sé si en el episodio anterior vimos un poquito de Verne o no. Pero si lo vimos fue un poco de pasada. Entonces yo creo que como esta es la serie de aventuras de nuestro podcast, no podríamos dejarla sin meternos un poquito más en lo que es la bibliografía del gran autor por antonomasia de las aventuras, ¿no? Que es Julio Verne, este autor del siglo XVII, creo que nace en el 1820, no me acuerdo la fecha exacta, pero nace por estas fechas, entonces digamos que ya tiene bastante tiempo. Es un autor tremendamente prolífico, escribe más de 47 novelas, si no me equivoco, y muchas más obras aparte que escribía en revistas, es decir, en vida ya fue bastante famoso, fue muy conocido y después de su muerte pues obviamente sus obras han llegado hasta nosotros de una manera literal y ha sido el padre de pues un poquito de la novela de aventura en el sentido steampunk, porque si bien las aventuras de tipo novelescas en plan dragones y mazmorras se embeben mucho de la caballeresca antigua, todo lo que es el modo steampunk y la ciencia ficción se embebe de las obras de Julio Verne. ¿Por qué? Porque Julio Verne realmente, aparte de ser un escritor y dramaturgo, fue un hombre que era tremendamente visionario. Es un hombre que realmente no sale de Francia, de Nantes, creo que era en Nantes, me parece. No sale de Francia en toda su vida, pero sin embargo es capaz de retratar todo el mundo, incluso imaginarse prodigios que no se habían conseguido todavía en su época, inventar cosas que luego la ciencia ha inventado, artilugios, aeroplanos, de todo. Entonces era como muy visionario, incluso en su novela Viaje a la Luna, que
De la Tierra a la Luna, que son 2 novelas, De la Tierra a la Luna y de la Luna, la segunda, Aterrizaje. No me acuerdo cómo se llamaba la segunda, Aterrizaje en la Luna, creo que se llamaba. Si nuestros compañeros del directo están por aquí, pueden ayudarme porque estoy hablando un poco de memoria. Pero en estas 2 novelas se retrata realmente un viaje a la Luna, cosa que no pasaría hasta 1965 con las misiones Apolo, como recordamos. Entonces, digamos que Julio Verne fue, ante todo, un visionario. Entonces, ha llegado hasta nuestros días no solo como un escritor, sino como el padre de la ciencia ficción, del steampunk, de estos géneros literarios y también que hemos visto en las series y en las películas, y también pues como este especie de genio inventor. Entonces, bueno, una de sus primeras, no es una de sus primeras obras, pero es la primera obra que yo leí de él, que fue Viaje al centro de la Tierra, que me gustó especialmente. Entonces, yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de ella, si queréis. Comenzaré yo y luego usaré la palabra, a ver qué podéis añadir. Y bueno, ¿quién no ha leído Viaje al centro de la Tierra a estas alturas? Entonces, para el que no lo haya leído, voy a resumir un poquito. Es la historia del profesor Otto Lidenbrock, que es un minerólogo muy reputado, con un genio muy fuerte, pero con una voluntad férrea. Entonces, este hombre lleva a cabo sus investigaciones, etcétera, hasta que cierto día llega a sus manos un manuscrito antiguo en el que se habla en runas antiguas de una manera de llegar al centro de la Tierra. Entonces se lo comenta a su sobrino Axel y ambos emprenden una expedición que va a empezar por Islandia, que es donde el pergamino antiguo dirige la entrada a este hipotético centro de la Tierra. Entonces, en el camino van a contratar a un cazador de aves islandés, creo que se llamaba Hansel, si no me equivoco, y con él pues van a meterse a través de un volcán islandés, no me preguntéis el nombre porque no me acuerdo, y van a iniciar el descenso. Inician el descenso en la Tierra y bueno, pasan unas aventuras muy penosas hasta que encuentran agua, porque durante mucho tiempo no encuentran nada en los túneles y finalmente pues llegan a zonas totalmente increíbles. Encuentran un océano dentro de la Tierra, pronto se aventuran en los túneles, siguen bajando y encuentran fauna del Triásico, encuentran formaciones rocosas de la Antigüedad, encuentran dinosaurios, bueno, una serie de aventuras totalmente fantásticas con las que el lector pues se lo pasa pipa. Y bueno, hasta que finalmente llegan a lo que Lidenbrock, basándose en este pergamino, considera que es el centro de la Tierra, y el giro argumental de la novela final es por dónde salen de esta aventura. Si bien entran por Islandia, salen por otro lugar, que no lo voy a decir por si alguno todavía no se ha leído la novela, para que pues tenga este giro final y no se lo spoilee. De todas maneras, bueno, deciros que esta novela es, para el que le guste el género de aventuras, es maravillosa. Te lo pasas bien desde el momento 1 hasta la última palabra. Y luego los personajes están muy conseguidos. Hay que tener en cuenta que son personajes que hay que tomarlos con la filosofía de la época. Estamos hablando de 1800 y pico. Entonces, por ejemplo, las historias de Julio Verne tienen muchos cazadores, tienen muchos caballeros de la época. Entonces, son personajes que hay que tomar en la medida de su tiempo. Y bueno, quitando esto, pues simplemente decir eso, que es una novela pues trepidante de aventuras y poco más me queda añadir. Paso a mis compañeros a ver qué podéis decir. Es curioso porque, bueno, la pregunta que has hecho tú antes nos contesta en el chat de Twitch Gabriel, que tiene como nick Gabrilius86. Es curioso porque Julio Verne lo conocemos como Julio Verne aquí en los países hispanohablantes, pero él se llama Jules Gabriel Verne. Entonces el chat nos contesta un tal Gabriel y resulta que Julio Verne también es Gabriel, así que... Pues muchas gracias, bien. Porque no conocía esa información, o sea que muy bien. Y bueno, una cosa que quería yo apuntillar también de esta obra, porque es curioso porque cuando está en su viaje hacia el centro,
descubre un pergamino en el cual hay como un mensaje oculto, cifrado. Resulta que ese mensaje está escrito en runic, el mensaje secreto que oculta el pergamino que encuentra. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, lo he comentado, es en runas antiguas. Pero no me acuerdo exactamente de qué fecha databa el pergamino. Esta es una información que si la da el libro ya no la recuerdo, la verdad. Dentro del libro, no recuerdo si ponía una fecha. A ver, no lo recuerdo ahora. A mí, yo la verdad es que ahora mismo tampoco caigo en este detalle, no, ahora mismo no recuerdo. Lo que sí que recuerdo es que lo que tú esto es ya respecto a Julio Verne, que él nació más o menos por donde tú habías dicho, que era 8 de febrero 1828, o sea, para aquella gente que sea muy muy friki, y tal como tú habías dicho, en Nantes y Francia, o sea que ibas muy bien encaminada. Y luego ya otro dato como curiosidad es el nombre del volcán. Atención, porque es un nombre bastante raro. Esperad un momento. Se llama, y corregidme perdonad la pronunciación, porque es Snaefellokul, algo así. Sí. No sé si lo he dicho bien, o sea, es que parece como si a alguien se le hubiera entrelazado los dedos con la maldita máquina de escribir, que para aquel entonces estaba. O sea, y le dio un chungo y hizo y de momento le salió este nombre rarísimo. Yo la verdad es que, yo aunque estuviera lo más iluminado o sobrio, jamás lo podría decir bien. Así que nada, pero dentro de todo lo que tú has dicho, Alma, ibas muy muy bien encaminada, porque yo creo que has tocado los puntos importantes. Y no sé, ¿qué más puedo decir? A lo mejor, Dani, tú sabes algo más, porque yo debo decir que Alma lo ha tocado todo, ¿no, Dani? Yo es que no voy a decir nada porque yo esta novela no me la he leído, con lo cual sí que sé la historia, me conozco la historia, sé de qué va la trama y demás, pero lo que es leérmela no, con lo cual no puedo decir, pero seguro que Alma y entre todos habéis ya comentado todo lo que se puede decir sin hacer spoilers, que eso ha estado bien. Bueno, un poco de spoilers he hecho, pero es que... Ya, a ver, has dado pinceladas, pero tampoco has spoileado todo. Bueno, lo de los dinosaurios es bastante spoilers, pero... Pero yo creo que eso, hasta yo que no la he leído, sé que hay. Perdón, un momento. ¿De dónde nos hablas, Dani? ¿Desde el centro de la Tierra? O sea, porque es que oigo tu voz como con eco. ¿Hablas de una caverna? O sea, sí, ¿vosotros no lo habéis oído? Sí, se le ha oído un poco de eco, pero... Pues es que yo me he quedado mazo loco, ostras. No sé, pues... Igual es por hablar fuerte, que le hace con su habitación, pues. Pues no lo sé. Puede ser. Pues a lo mejor he sido yo que me he confundido. Es que me he quedado mazo loco porque, claro, estamos hablando de un viaje al centro de la Tierra y oigo a Dani, pues... desde Coneco. Desde el más allá, voz de ultratumba. Exacto, desde el más allá o desde un viaje al centro de la Tierra. O sea, que es que esto tiene cosa, o sea, tiene bastante de qué hablar. Pero volviendo al tema, ya que hablamos de este viaje tan mítico, yo tengo una pregunta para ti, Alma, y si quieres contestarla, porque, bueno, contéstala procurando, obviamente, sin hacer spoilers. A ver. De los dinosaurios, ¿cómo es que se mantuvieron con vida? Porque eso fue una cosa que yo todavía sigo sin los datos no me cuadran. Porque, ¿cómo es que después de tanto tiempo los dinosaurios, porque ya sabemos que cayó el meteorito, sucedió aquel desastre, ¿cómo es posible que esos consiguieran sobrevivir? Bueno, esta es la parte fantástica de la novela realmente y entronca un poco con la idea que algunos todavía tienen de que existen seres intraterrenos, es decir, razas que habitan el interior de la Tierra. En el plano de la fantasía de la obra, pues básicamente son dinosaurios que han sobrevivido en un hábitat dentro de la Tierra, pero que es un hábitat que no te pienses que es así como entre cavernas angostas, aunque también las hay, sino que se abre en cavernas gigantescas que tienen incluso su propio microclima, incluso sus océanos, sus lluvias, etcétera. O sea, es como realmente como si hubiera una segunda tierra debajo de la Tierra. Es esta tierra a la que accede Lidenbrock y sus acompañantes. Es como un mundo dentro de un mundo, por así decirlo.
Sí, por tanto, atendiendo a tu pregunta, pues básicamente sería que la glaciación y el meteorito no les afectaron porque realmente estaban debajo de la Tierra, fueron protegidos por él. Claro, pero es lo que yo decía. Yo, por ejemplo, todo eso me lo conozco. O sea, yo la historia me la conozco. No puedo dar detalles porque lo que es leerla no, pero la historia sí. Y yo sí que había oído por el tema este de que había dinosaurios en su propio ecosistema, con su propio clima, vegetación y todo. Es como si hubiese, pues eso, un planeta dentro del centro de la Tierra. Pues nada, pues muy bien. O sea, ¿alguien más quiere algo que decir? Yo es que no quiero meter la pata porque no tengo tanta información como Alma, ni tampoco quiero hacer spoiler. A lo mejor tú, Víctor, si sabes algo, ilústranos. Bueno, aparte de los dinosaurios, también se perpetúa la vegetación de la época de los dinosaurios, supuestamente. Hay helechos, cipreses, de los típicos que nos muestran en películas o en documentales que se supone que eran de aquella época. Supongo que en los documentales igual han cogido la idea del libro, pues, que podría ser, pero bueno, también vemos algún mastodonte gigante. Se ven bastantes cosas ahí dentro, por lo que dicen tanto en el libro como en las películas que se han hecho luego también. Ok. Y luego otra pregunta, o sea, perdonadme, estoy en plan preguntón, pero creo recordar que no hay mamuts, ¿no? O sea, eso ya no. O sea, hay dinosaurios, pero no hay mamuts. Eso no lo recuerdo. Es posible que hubiera, pero ahora mismo no lo recuerdo. A ver, esto lo leí hace bastantes años, entonces, pero no sé, es posible. Si alguien en el chat lo sabe, que te ayude. Que hable ahora o que calle para siempre, ¿eh? A ver, está el mastodonte, que es un tipo de mamut. Está dentro del género del mamut, pero un mamut en sí como tal, no lo sé. No sé si como el mastodonte ya te vale como mamut. No, yo creo que podríamos calificarlo por ahí, sí. Bueno, pues ¿tienes algo más que decir del...? Realmente de esta novela yo creo que ya hemos dado un poco de pinceladas y animar al que no se la haya leído a que se la lea porque se lo va a pasar muy bien. Pues si quieres seguimos con el mismo autor, pero nos vamos a 20.000 leguas de viaje submarino. Vale, 20.000 leguas de viaje submarino, que yo creo que es la novela de Julio Verne que más conoce todo el mundo. Es la que más se ha versionado, es la que todo el mundo, aunque sea de oídas, sabe un poquito quién es el Capitán Nemo, que es el Nautilus, y el Nautilus ha sido largamente imitado en numerosas series, películas y todo tipo de cosas para aludir a cualquier tipo de nave que viaja por las profundidades. Bueno, pues todo esto viene de 20.000 leguas de viaje submarino, que es una novela que fue publicada creo que hacia finales del 1800. Se publicó en 2 partes y bueno, narra las aventuras del Capitán Nemo y de Anorax, que es también un biólogo. Decir que a Julio Verne le encantan los profesores que son eruditos, o sea, los personajes, que son eruditos. Y es algo que a mí también me gusta mucho y que yo en mis propias obras también he implementado, porque es algo como lo que me siento muy identificada, ¿no? Con estos personajes que son bastante sabios y bastante competentes en su materia y que además dan pie a que las novelas de aventuras sean como más realistas y más vibrantes porque tienes a un especialista que te está explicando qué es cada cosa. En este caso es un biólogo, es Pierre Anorax y es un especialista biólogo al que se le da la invitación casi orden, de participar en una expedición en busca de un cetáceo gigante que está asolando las costas. Básicamente, a lo largo del mundo se han visto que se están produciendo ataques a distintos barcos, que ya no puede ser, no es algo casual, es un monstruo que está atacando, ellos entienden que es como un cetáceo y quieren acabar con él. Entonces llaman al mejor biólogo que conocen, que es el profesor Anorax, y Anorax también tiene a su lacayo, por así decirlo, a su sirviente, que se llama Ned Land y que le va a acompañar. Es como un poquito, sería como su Sam de Frodo o su Sancho Panza del Don Quijote. Entonces va a ir con él en la expedición. Entonces en la expedición a la que se unen
se unen al profesor, no, al almirante Farragut, creo que era. Se unen a él y empiezan a dar caza al cetáceo. ¿Qué pasa? Pues que les elude todo el tiempo, empiezan a ver cosas raras, algo que no cuadra, no es normal que un animal se comporte así, que vaya hundiendo barcos y demás. Total, que en una lucha que tiene el barco, en una especie de, no sé si es contra el mismo Nautilus, esto lo spoileo, sí, creo que es contra él, pensando que están luchando contra el cetáceo y tal, acaba naufragando. Entonces, básicamente, cuando van a morir, no mueren porque se encuentran tanto Anorax como Ned, como me parece que el propio Farragut, no lo sé, por favor, si alguien lo sabe este dato, no sé si Farragut llega a estar en este momento o simplemente se queda fuera de escena. Pero la cuestión es que se quedan suspendidos sobre algo metálico en medio del océano y se quedan durante bastante tiempo ahí sin saber qué es eso, a qué están agarrándose, porque realmente les está salvando la vida, hasta que finalmente se abre una compuerta, salen unos hombres y los apresan, los secuestran. Evidentemente, a lo que han llegado es al submarino Nautilus, que es este cetáceo, que realmente no era un cetáceo, y que está comandado por el capitán Nemo, que es un hombre profundamente erudito, pero muy desengañado de la sociedad, es un nihilista, que realmente odia al ser humano. No lo odia como por su bagaje cultural, el cual aprecia mucho. Dentro del Nautilus tiene grandísimas obras de arte, guarda bibliotecas enteras, es un científico sin parangón, pero está desengañado con la sociedad. Entonces, su moralidad es que él, en su Nautilus, ha creado como una especie de sociedad aparte para él y sus hombres. Entonces, dejan entrar a Aronnax y a Ned y al otro para, en cierta manera, enseñarle sus logros, también porque sabe quién es, me parece que sabe quién es a estas alturas. La cuestión es que acaban dentro del aparato y ahí se inicia pues todo un viaje, como el nombre indica, de 20.000 leguas, en el que van a descubrir todo tipo de cosas maravillosas, incluso llegamos a restos de la Atlántida, bueno, una serie de viajes fantásticos al estilo de Julio Verne. Y bueno, al final tampoco lo voy a contar, como tampoco he hecho con el de Viaje al centro de la Tierra. Y bueno, esos son un poquito los personajes. También muy interesante es la relación que tiene Aronnax con el Capitán Nemo y las conversaciones que mantienen, que son chapó. Y me encantan estas conversaciones, casi filosóficas en algún momento. Y bueno, también apuntar que en esta obra, como he dicho antes, se ven algunos de los prodigios que todavía no habían sido ideados por la ciencia, pero que Jules Verne ya predijo, como eran las escafandras autónomas, armas de energía, como eléctricas, eso no existía para nada en su época, y demás prodigios que realmente todavía no habían sido ideados. Entonces, por eso se dice que era un poco visionario nuestro querido Julio Verne. Y poco más, voy a pasar la palabra a mis compañeros. El que acompañara a Aronnax era Conseil, ¿no? Conseil, sí, es verdad. Ned era el arponero. Es que siempre hay en estas historias, Julio Verne, siempre hay un guerrero, por así decirlo. Yo lo veo así. Es el que es especialista en armas de algún tipo. Hemos visto que en el Viaje del centro de la Tierra estaba y aquí también hay. Entonces, sí, es verdad, Conseil se llamaba. Muy bien, Víctor. A mí el Capitán Nemo es un personaje que me llamó bastante la atención porque en él mismo tiene un poco de todo. Es un personaje bastante desgraciado, o sea, se pinta como bastante desgraciado, a la par que brillante también. Y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Es un científico espectacular, también es un artista, no sé, tiene muchas cosas que destaca el personaje del Capitán Nemo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este libro es que se centra muchísimo y se entretiene una barbaridad en explicar los entornos submarinos, sobre todo.
explica un montón de detalles conforme va avanzando, lo que van viendo y aparte de eso también explica muchísimo los animales que se encuentran por debajo del mar. Es que casi que puedes hacer una enciclopedia de la cantidad de bichos y animales que nos presentan en el libro. Yo creo que eso fue de lo que más me llamó la atención, aparte de lo que es la aventura en sí, ¿no? Yo, aún a riesgo de que me queráis tirar por la borda, debo decir que yo no conocí a Julio Verne por esta obra literaria. Yo le conocí por La Isla del Tesoro, entonces es cierto que tuvo mucho éxito y debo decir que del Capitán Nemo, con su Nautilus y todo eso, no sé si lo he dicho bien, pues la verdad es que es una obra sin lugar a duda fantástica y del mismo modo que hay alguien como experto en armas, siempre está como el personaje, como en estos viajes estoy diciendo, o el personaje, el biólogo o el científico, por así decirlo. De hecho hay otra película, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con el mar, pero no es de viajar al centro de la... O sea, quiero decir, no tiene que ver con submarinos, perdón, me he confundido, pues que se llama Master and Commander. Y creo recordar que también había pues un biólogo o un tipo que se especializaba en especies marinas. Entonces me hace mucha gracia esta comparación, que siempre como que en cada viaje, o ya sea cuando se quería descubrir el mundo, pues siempre estaba este personaje, el científico, por así decirlo, el biólogo, para ir anotar en su diario pues un poco los avances que se hacían, las diferencias que había entre las especies conocidas con las nuevas especies. Entonces ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, aportaban o era una gran fuente de riqueza que aumentaban el conocimiento del ser humano. Y entonces pues es una cosa que, como tú bien has dicho, Víctor, pues la imaginación de Julio Verne pues no daba límites, no carecía de límites, porque el gran número de especies que él va nombrando son fabulosas. Se podría hacer incluso una enciclopedia. Yo creo que en la época esta, ¿no?, de los exploradores, todos los científicos, yo creo que a la mínima que se enteraban que alguien iba a salir a descubrir mundo, yo creo que se peleaban por subirse para ver quién era el siguiente en descubrir nuevas especies o nuevos territorios, hacer mapas o lo que sea, ¿no? Yo creo que esa época era lo que más se llevaba, vamos, lo que era un no parar. Y eso en la actualidad ocurre ya no en el propio planeta, porque puedes viajar a cualquier lado, pero en las carreras espaciales, en las investigaciones de nuevas tecnologías o en cualquier otra cosa, siempre quieres ser el primero en descubrir algo nuevo, pues como la noticia que habéis dado al principio del electrón, bueno, el electrón este más pesado, que ahora no recuerdo el nombre que has dicho. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, obviamente lo que has dicho, pues sí, pero claro, hay que ver la diferencia de antiguamente, que tenían que estar en persona donde fuese que fuesen para investigar, y ahora pues claro, se hace todo desde un despacho, desde un laboratorio, mirando la pantalla del ordenador de los datos que te van trayendo o te van enviando las máquinas que se mandan, ¿no? Sí, es eso lo está mismo, pero desde un punto de vista diferente. Sí. Sí, está claro que el riesgo y la aventura que tenían antes, ambas dos por igual, no la hay ahora para hacer descubrimientos. Ahora es mucho más seguro. Bueno, el riesgo es que el observatorio en el que estén se les pueda caer el telescopio en la cabeza. Es el único riesgo que tienen. Pero bueno. Creía que por un momento ibas a decir que se les caiga el internet. Uy, nos hemos quedado sin internet, chicos. Pues eso es una desgracia también, ¿eh? Yo creo que es peor a que te mate un telescopio. Chicos, alerta. No sé, bueno, sobre todo para los jóvenes, ¿eh? O sea, esto como inciso, o sea, a un joven, bueno, vamos a decir no joven, sino a un niño le cortas el wifi, se arma la de San Quintín, ¿eh? Se arma una guerra, es la gran hecatombe. Y a un adulto también. Sí. A mí me cortas internet ahora mismo y me vuelvo loco. Esto es como el Homer, sin tele y sin cerveza pierde la cabeza. Pues yo con el wifi, es que no te creas tú que va para los jóvenes. Bueno, yo igual, yo como estoy ahora con todo esto en casa todo el día, necesito internet 24/7. Y cuando estaba trabajando también, o sea, quiero decir,
Ahora hago más cosas en casa por internet, pero antes también lo utilizaba, así que quedarnos sin internet, mal. Hablando del alcohol que has mencionado, Dani, yo tengo que hacer una pregunta, porque claro, ya no me acuerdo muy bien cómo era. O sea, siempre se ha metido la idea del alcohol en el tema de los marineros. ¿Esto también se reproduce en este libro, en esta aventura, Alma o Víctor? Bueno, el alcohol yo creo que está presente en todas las historias de aventuras en algún momento. Ya no como alcohólicos, sino como el alcohol lo usan mucho como mediación de conversaciones y demás. Además, tengamos en cuenta que los personajes de Julio Verne muchas veces son caballeros. Los caballeros toman su brandy, su ginebra, además, en todas sus reuniones, como para hablar tranquilamente. Y luego están los guerreros, por así decirlo, como Hans o como este otro, que también, pues, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero seguro que es un elemento más de las obras. No, y en esta época de estos autores, el ron o el vino y demás, siempre, aparte de su qué para beberlo y emborracharse y fiestas y demás, también como mercancía valiosa para intercambiar en puertos y demás, también se estilaba mucho. Yo creo que también es un poco en la época en la que te basas para hacer una historia de fantasía o de aventuras, en este caso de aventuras. Si tú te vas a una época medieval, siempre estaban las tabernas en las que los protagonistas o lo que sea están allí tomando algo para conversar o para lo que fuera. Y es un poco en la época en la que ambientas la historia, y en esa época en la que se escribió pues se destilaba mucho lo que dice Alma, los caballeros con su brandy y demás. Jaime, antes has mencionado la Isla del Tesoro. ¿Quieres explicar un poco cómo va el tema o qué? Sí, pero brevemente porque no me acuerdo muy bien cómo era, así que luego dejaré rápidamente, o sea, pasaré la palabra a otro, pero muy brevemente. La Isla del Tesoro, pues es básicamente un joven que se llama Jimbo, pues que se encuentra en la posada, no sé si la Moon o algo así, y el caso es que pues vive con su madre. El caso es que llega un nuevo cliente que se llama Bones, que era la mano derecha del Capitán Flint, y bueno, los antiguos tripulantes del navío le encuentran y le exigen que entregue el mapa. Él no cede y ante eso le pasan la marca negra y pues él básicamente pues muere, y Jimbo, sin ya entrar en muchos más detalles, pues cogen el mapa y van en busca del tesoro. A partir de ahí pues tienen que pasan por un montón de problemas. Reúnen la tripulación, tienen que encontrar el barco, luego encontrar la isla, y luego, pues claro, con todos los problemas que conlleva cruzar el mar. Porque luego también estamos hablando de encontrar una isla que solamente Flint conocía. Entonces es casi como encontrar una aguja en un pajar. Y claro, pues luego no olvidemos el problema de la codicia, que siempre es otro problema que añade Julio Verne, de que siempre la codicia suele inducir a la traición. Entonces son tipo de cosas. ¿Puedo hacerte un apunte? La Isla del Tesoro no es de Julio Verne, es de Robert Louis Stevenson. Oh, pues menos mal que me has corregido, porque me has parado los pies a tiempo. A ver, es un error muy común porque realmente los dos son del género de aventuras, son súper conocidos los dos. Entonces, nada, simplemente para comentártelo. No, y bueno, poco más. O sea, yo creo que es una historia formidable que va contando como pues una historia en la que todo el mundo tiene que pues un poco arrimar el hombro, porque pasan un montón de, como ya he dicho, de peligros, y al final pues tienen que, en ese viaje, pues yo creo que Jimbo pues no quiero hacer ningún spoiler como Alma bien ha hecho. O sea, no es que Alma tú hayas hecho spoilers, simplemente es que yo quiero seguir tu ejemplo. Que también los hago, o sea que no, también los hago, no te preocupes. No, y luego pues el tema de hay un detalle que la marca negra solamente lo voy a explicar para la gente que lo haya leído, porque a mí en un principio no me quedó bien claro. Pues es un poco de una conjura en el que lo que viene a decir es que te van a matar.
El dónde, el cómo y el cuándo no lo sabes, pero el caso es que te van a matar. Y entonces cuando Pip, el ciego, le da a Bones eso, pues es lo que viene a decirte que Bones estaba sentenciado a muerte. Y entonces el caso es que, claro, cuando Jimbo coge el mapa y llegan sus rivales o sus enemigos y no lo encuentran, pues se produce esta magnífica carrera de a ver quién es el que consigue el tesoro antes. He dejado algo. De esto hay varias versiones, ¿verdad? Versiones modernas, además, me suena. Sí, es cierto. O sea, han hecho remakes a punta pala. O sea, incluso han hecho una versión con, no sé si llamarlo naves espaciales, que en vez de decir la isla del tesoro, se llama el planeta del tesoro, pero que es básicamente la misma idea. Viajan por el universo en su nave o navío, como quieras decirlo, y tienen que encontrar pues el planeta oculto, que era la base de operaciones del Capitán Flint, que, como ya sabéis, el Capitán Flint era el pirata más temido de todos los tiempos por aquel entonces, porque luego siempre tuvo competición pues con otros piratas como Barba Negra o Barba Roja, pero siempre pues el Capitán Flint siempre ha estado en nuestras mentes como un gran referente en lo que se refiere a aventuras marineras o aventuras de tesoros. Pues ¿queréis hablar de Tintín? Que antes de empezar el podcast os habéis calentado bastante con Tintín y Daniel también ha leído los cómics y demás, así que si queréis darle por ahí, ¿qué os parece? Claro. Perfecto. Si os parece, continuamos, no sé si con Ragman el Rojo o a lo mejor queréis dejar a un lado Piratas y continuar con otra novela o con otro cómic. Bueno, podemos hablar un poquito de todo Tintín, así a grandes rasgos. ¿Qué os parece? Bien, perfecto. Sí, yo más que centrarnos en un cómic, hablaría un poco de, pues eso, de lo que es Tintín, que un poquito podemos decir algunos de sus cómics, porque eran cómics y demás, y las aventuras que puede llegar a tener, los personajes que son todos buenísimos para mí. Yo es que los leí de pequeño, tenía, no sé si todos, pero muchos de los cómics, y la verdad es que recuerdo disfrutar muchísimo con las aventuras de Tintín. Estos cómics, si mal no recuerdo, creo que fueron escritos por el ilustrador belga George Remy, creo recordar, y no tampoco me acuerdo del orden, pero el caso es que tuvo muy buena acogida sobre Tintín, que ¿quién era? Pues era un periodista que iba buscando siempre pues la mejor noticia. Si en cualquier momento veis que me como algo o me equivoco, Alma, Víctor, Dani, corregidme inmediatamente, no queremos que la gente se empiece a aprender datos que son falsos. Y bueno, siempre va en compañía de su fiel perro Milú, que era blanco como la nieve y era muy leal. Era pequeñito, pero a pesar de su tamaño y de que a lo mejor quizás no era el más fuerte, era muy valiente. Podríamos decir que yo podría decirte que era el perro más valiente del mundo, porque no importaba cuál fuera el peligro, siempre estaba al rescate de su amo. Cuando Tintín estaba en peligro, él no dudaba ni un segundo en ayudarle. Y el caso es que, por ejemplo, en uno de ellos, o sea, siempre tendré en la cabeza el momento en el que Tintín está en peligro porque un león está a punto de devorarlo y Milú se lanza y le muerde la cola, y da igual las tantas veces que el león se mueve, Milú no cede, no suelta, y al final Milú como que consigue salvar a Tintín. Eso es una escena épica de Milú, y bueno, también ha tenido muchísimas, pero realmente es una historia que ha tenido muchísima importancia, y poco a poco a lo largo de que van pasando los años, por así decirlo, o va teniendo más aventuras, pues va conociendo otro tipo de personajes. Creo que al primero que conoce es al Capitán Haddock, creo. No sé si me estoy saltando algo. Bueno, al primero cronológicamente no sé si es el Capitán Haddock. La verdad es que yo tampoco estoy seguro cronológicamente. No sé si es él o el profesor Tornasol. Puede que sí que sea el Capitán Haddock el primero y ambos van a ver al profesor Tornasol, no me acuerdo.
Creo que los primeros que le conoce son a los policías gemelos. Ah, sí, desde luego. Hernández y Fernández. Pero más que conocerlos, se topa con ellos. Es como... Sí, básicamente cuando los conoce, creo recordar que van a por él, por alguna causa. En plan de... A ver, recordemos que Hernández y Fernández no saben muy bien lo que hacen. Son un poco torpes y siempre van muy, muy despistados. Entonces confunden a Tintín con un ladrón, creo recordar. Y así es como se conocen, hasta que Tintín les saca de su entuerto. No lo sé, ¿es así? Sí, correcto. Efectivamente sucede tal como tú bien has dicho. No me acuerdo muy bien quién le tiende la trampa, uno de estos múltiples villanos, creo que no sé si es el Capitán Alan o uno de estas mentes maquiavélicas que a menudo se enfrenta, le hacen parecer que es el culpable de un asesinato o de un robo, y entonces Tintín tiene que escapar de ellos porque sabe que hay un complot, que todo eso es un complot, y tiene que descubrir quién le ha tendido la trampa, y que esa misma persona que ha urdido todo ese plan maestro es el mismo responsable de todo el lío que está investigando, porque en el momento en que empecé a investigar, pues ese tipo se dio cuenta de que estaba ese periodista metiendo las narices, y dijo, ¿qué podemos hacer para librarnos de él? Pues le tendemos este pequeño meollo, le ponemos unos cargos falsos y nos libramos de él, porque a lo mejor un asesinato podría llamar demasiado la atención. En cambio, Tintín es más listo que los dos policías gemelos y consigue escapar, y claro, a partir de entonces, pues claro, es muy gracioso porque conforme él va investigando, los policías le persiguen y nada, es graciosísimo porque claro, le van persiguiendo mientras Tintín va averiguando nuevas cosas, y claro, llega un momento en que al final los policías se dan cuenta de que Tintín es inocente. Es que ser más listo que Hernández y Fernández hasta Milú no era muy difícil, la verdad es que eran dos policías bastante torpes, en el sentido en el que entre ellos mismos se metían trabas todo el rato, y al final siempre estaban en el sitio adecuado, pues por eso, porque perseguían a Tintín, que Tintín, como bien has dicho, era un reportero que en un principio busca noticias, pero también busca noticias en las que ha habido algún conflicto, pues han robado unas joyas, han robado una reliquia, y le gusta no solo en sí el buscar la noticia, sino resolverlo. Es reportero porque dicen que es reportero, pero es más como si fuese un detective. Aunque claro, se meten muchos fregados porque no deja de ser una persona normal y corriente. Y sí que es cierto lo que tú dices, Milú le salva muchas veces, incluso el Capitán Haddock también. Es que las historias que tiene Tintín, y siempre se acaba metiendo en problemas. O sea, en todas las historias tienen algún momento en el que está desbordado y tiene que recibir ayuda. Sí. No, habla tú. Que estoy hablando. Simplemente quería decir que ha dicho que Milú era más listo. No, Milú era más listo que ninguno. No sé si os acordáis, pero Milú salva la vida de Tintín. Yo creo que una vez por cómic fijo, y luego más. Es más listo ese perro que nadie. Sí, el Milú de salvar, y lo que tú dices, no solo una vez, yo creo que más de una por cómic. Y ya no solo salvarle, sino muchas veces guiarle, enseñarle el camino, decir, cuidado que lo que he visto y es por aquí, y Tintín le sigue en plan, ¿qué has visto? ¿Sabes? Exacto. Luego también tenemos al Capitán Haddock, que personaje, pues bueno, creo que le conoce en las pinzas de oro del cangrejo, o el cangrejo de las pinzas de oro, perdón, lo he dicho mal, y pues cuando Tintín le conoce, pues es un alcohólico básico. Luego es cierto que sigue bebiendo alcohol, pero yo creo que se va controlando. Es un tío que no para de beber, ya sea ron, whisky o cualquier tipo de alcohol que le pongas, y al final, gracias a Tintín, pues él, como que podríamos decir que rehace su vida, ¿no? Se une a sus aventuras, y juntos van tratando de desvelar o de aclarar todos esos misterios en los que se meten. En un principio, pues quizás a lo mejor no comparten los ideales de Tintín, pero al final Haddock es pues en el fondo, claro, es una buena persona, y cuando se trata de salvar también a Tintín, pues él tampoco duda en meterse en el fregado, porque también podemos decir que si descontamos a Milú,
el mejor amigo, ¿no? Porque si también él no duda ni un segundo en salvarle y siempre está ahí, pues, y si es como el típico amigo que a lo mejor no piensa demasiado en hacer las cosas, pero que si llega el momento para darse de tortas, pues él está ahí. Yo es así como veo al Capitán Haddock. El Capitán Haddock era un personaje muy impulsivo y hacía las cosas la mayoría de las veces sin pensar en lo que podía conllevar. Y eso, en alguna ocasión, hasta a Tintín le viene bien, porque Tintín era mucho más... Lo pensaba todo 2 veces antes de hacerlo, y la impulsividad del Capitán Haddock a alguna ocasión le ha venido bien. Bueno, el problema que tenía Haddock, si os acordáis, es que era un poco alcohólico y estaba muchas veces alcoholizado cuando tenía, pues, al menos al principio, luego ya se vuelve más normal, pero nunca deja esa faceta del todo. Se vuelve impulsivo también por efecto del alcohol, se vuelve así más enloquecido y tal, y que ya lo era, o sea, no enloquecido, sino con un recio carácter. Y una de las características más graciosas del personaje, al menos a mí siempre me han parecido, es la multiplicidad de insultos que tiene. Yo ahora no me acuerdo de ninguno, pero de todo, berzotas, no sé, ¿os acordáis? Tenía una infinidad de insultos, sí, muy cultos todos, no eran insultos en plan hijo de, no, eran insultos cultos y graciosos además. Sí, decía cosas como ectoplasma, cataplasma, ostrogodo, vándalo. Sí, cosas así. Cosas así. Son la clase de insultos en las que te los dicen y te duelen, pero en verdad dices, ¿qué me ha dicho? No es un insulto ofensivo de, pues con eso, pues como hijo de y estas cosas que se dicen como insulto hoy en día. La verdad es que eran muy divertidos. También decía marinero de agua dulce, y esto era también una cosa que decía, me gustaba muchísimo, o sea, precisamente por todas esas cosas que decía, debo decir que creo que es mi personaje favorito por todos los insultos y cosas que decía, o rayos y centellas o tal, no sé qué. Era un individuo que bajo ningún concepto pasaba desapercibido. Y creo que también este personaje tuvo muchísima relevancia en 2 cómics que podemos decir que él es el protagonista, más que incluso que en Tintín, porque estamos hablando un poco de su pasado, que es, por ejemplo, El secreto del unicornio y el tesoro de Rackman el Rojo. Y entonces ahí, como tocamos un poco el pasado del Capitán Haddock, pues ahí podemos decir que es, bueno, desde mi punto de vista, quizás más protagonista que Tintín. Que de hecho son 2 de los cómics que más me gustan de Tintín, porque son de plena aventura, que mezcla también no solo la típica aventura de Tintín, que va por el mundo, va enfrentándose a enemigos y demás, sino que también hay tesoros del pasado, hay piratas, hay acertijos, no sé, es como muy divertida esa saga, esos 2 libros, por así decirlo. Además en este cómic, en el segundo, en el Rackman el Rojo, pasa que conocemos a otro nuevo personaje, se nos introduce otro nuevo personaje que es el profesor Tornasol. Y bueno, este personaje también era muy bueno, la química que tenía con el Capitán Haddock. El Tornasol estaba sordo como una tapia y claro, el Haddock se cogía cada cabreo con él y le gritaba y el tío seguía tan tranquilo. Yo a veces decía, seguro que ahora se está haciendo el sordo para ignorar las quejas de este tío, o sea, de esto que dice, uy, qué bien me viene ahora esta enfermedad para dejar de escuchar a este tío que me está gritando. Entonces la verdad es que es una historia, tal como tú bien has dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, son 2 cómics que me gustan mucho porque son fabulosos. Conocemos más también la aventura también la típica aventura de ir, coger un barco y encontrar un tesoro. Y luego pues el hecho de que se nos introduzca un nuevo personaje que luego debió de tener mucho éxito para que se quede fijo, porque también el Tornasol se va incluyendo en otros cómics, pues la verdad es que eso es otro punto a tener en cuenta. ¿Cómo lo tenéis para ir haciendo un resumen? Porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno,
Yo quería decir una cosita más de Tintín, si me dejáis. Sí. A ver, yo quería añadir que, bueno, yo he leído Tintín desde muy niña porque mi padre tenía todos los cómics, entonces me hice una gran seguidora. Son cómics de aventuras, pero también tened en cuenta que pasan más de 50 años desde su primera edición y siguen editándose durante todo ese tiempo. Entonces, giran también en torno a los sucesos políticos que se dan en estos tiempos, antes de la Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Entonces, digamos que coge mucho de los tiempos que narran estas historias. Entonces, también quería apuntar esto porque Tintín ha tenido también mucha crítica por temas de que se dice que es anticomunista, que es colonialista, por algunos ejemplos, por ejemplo, con Tintín en el Congo o algunas otras obras que da unos mensajes un poquito de este tipo. Entonces, se le ha criticado también por esto, pero yo lo que digo siempre es tenemos que tomar las cosas en el contexto histórico en el que se producen. No podemos tomar algo que se ha escrito en el 1936, que se ha dibujado en el 1936, como si fuera de nuestra época en el 2021. Entonces, sí, obviamente en esa época pues habría quien tuviera ese pensamiento, también es pensamiento de la época, etcétera. Entonces, simplemente apuntar esto y ya está, creo que eso es todo. Para no variar, se nos ha ido el tiempo. A ver, hemos pasado bastante rápido los anteriores, la verdad, pero como siempre, pues se nos quedan en el tintero unos cuantos que además son más modernos, podemos hablar más un poco todos, los tenemos más frescos, pero lo dicho, como siempre, nos lo dejaremos para el siguiente capítulo que hablemos de aventuras. Así que vamos a ir cerrando. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com, pues lo tenéis para enviarnos lo que queráis. Si tenéis ideas, si queréis participar, si queréis que hablemos de algún tema en concreto, ahí lo tenéis. Después Alma tiene su Facebook, lo podéis encontrar como @alma_minguezherrera. Jaime tiene su Instagram como @jbarongrau, y tanto Daniel como yo tenéis nuestro Instagram también o cualquier red social por la saga de nuestros libros, que es @sagagaldin. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio el Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Muchas gracias por estar aquí una semana más y que la aventura esté en vuestras vidas. Un saludo, aventureros. Muchas gracias por estar también aquí una semana más y con cuidado por el camino, aventureros. Un saludo, aventureros, y ya sabéis, no bebáis mucho alcohol como el Capitán Haddock.